hecho, Mariano Moreno, por ejemplo, leyó en Chuquisaca autores oficialmente tabú, como Montesquieu y Voltaire. Él llegaría a traducir y publicar el contrato social de Rousseau aquí, en América, a pesar de que en España también se había traducido ya por el abate Marchena. Parte de sus ideas se apoyaban en la obra de Juan de Solórzano Pereira, jurista madrileño que en Perú desarrolló una importante actividad jurídica a favor de los indios. Por lo demás, resulta evidente que algunos próceres de la independencia algo tuvieron que aprender del sistema que regía en las universidades americanas, que era el sistema que regía en las universidades españolas. Y también es cierto que gran parte de las injusticias que la corona española toleraba se cometían por criollos asentados en el sistema. Bien, voy a suprimir para avanzar un poco. Como último apunte de sociología de la traducción hispanoamericana, cabe destacar, y me van a perdonar ustedes que soy ya peruanos, el papel jugado por Chile como lugar de acogida y lugar de publicación. Paso por alto, pero yo creo que si ustedes estudian el tema de donde se publican muchas traducciones, donde van, Ricardo Palma estuvo también acogido en Chile, entonces, pero bueno, no quiero insistir en ello. Y yo creo que fue sintomático, ¿no? Bien. Con estos apuntes, pues paso de sociología de la traductología, pues paso a juzgarlo desde parámetros más inmanentes. En primer lugar, hay que resaltar que la independencia no supone una ruptura con la tradición heredada de la colonia en referencia a la traducción. El otro, juzguen los otros historiadores. Si a lo largo de la colonia se había cultivado sobre todo la traducción de textos pastorales y de textos clásicos, también después de 1810 se sigue en esta tónica temática. En primer lugar, se sigue realizando un número considerable de ediciones de antiguas y nuevas traducciones pastorales, es decir, misioneras, traducciones pastorales como elementos de misión, así como ediciones de artes o gramáticas y vocabularios de las lenguas indígenas. Eso es continuar la tradición que se había desarrollado en la colonia. A pesar de la ruptura política y en parte cultural con la metrópoli, las nuevas naciones parecen haber percibido en la producción lingüístico-antropológica realizada bajo los parámetros culturales entonces, un patrimonio propio que era necesario, si no rescatar, sin mantener y en todo caso apropiarse de la misma. La obra de Bernardino de Sahagún, la famosa Historia General de Nueva España, híbrido texto original y terminal en el sentido anteriormente indicado, que había sido escrita en 1560, no se publica hasta 1829 por obra y gracia de Carlos Bustamante. Es decir, ya en plena nación independiente. Y tanto habló este trabajo de antropología, tanto habló a los mexicanos de entonces, que el presbítero erudito mexicano Ángel Garibay ha llegado a considerarlo como el primer libro mexicano, a pesar de que se había hecho hacia 1800. Por eso, la independencia no supone una ruptura con la tradición heredada de la colonia. Si a lo largo de esta se había cultivado sobre todo la traducción de textos pastorales, se siguió en esta tónica temática. La obra de Cipriano Muñoz y Manzano, un autor cuya obra es difícil de localizar, no sé, el conde de la Viñaza, pues nacido en Cuba y muerto en Biarritz, Francia, conde de la Viñaza en España, ha publicado una bibliografía española de las lenguas indígenas de América. Y ahí pues recoge más de 800 títulos impresos o manuscritos sobre bien de traducciones, bien de trabajos gramaticales, etcétera, etcétera.
Y lo mismo, no sé si lo tienen ustedes a su acceso, ¿no? La obra de Antonio Tobar, famoso filólogo tubingués, de Tubinga, español, pero radicado en Tubinga hasta su muerte, Catálogo de las lenguas de América del Sur, con clasificaciones, indicaciones tipológicas, bibliografía y mapas, ponen de manifiesto las numerosas obras que, bien datando de siglos anteriores, bien siendo obra de los años posteriores a la independencia, o bien se editaron por primera vez, o bien consiguieron nuevas ediciones. Por eso digo que hay que admitir la continuidad. Y este en concreto también, el Antonio Tobar, yo creo que tiene más de 1 millar de registros de obras de ese carácter, ¿no? Pues bien, a pesar... bien. En este contexto de apropiación de las viejas glorias de la filología colonial, de carácter misionero mayormente, repito, al afianzarse la independencia se emprendieron nuevas versiones y nuevas investigaciones lingüísticas en el ámbito de lo pastoral que continuaron la tradición. Solo a título de comprobación mencionaremos la edición bilingüe, por ejemplo, del Evangelio de San Lucas, traducido al aymara y castellano, por Vicente Pazos o Pasos Canqui, etc. Sin pretensiones misionales, el peruano alemán Clemente Althaus traduciría algunos salmos ad sum privatum poético. Son estos algunos de los muchos ejemplos que corroboran lo que decimos. Además, prueban que estas ediciones hispanoamericanas de textos misionales pues tenían una proyección internacional porque se editaban a lo mejor en Europa. Por ejemplo, el caso del Popol Vuh prácticamente se edita en Francia, no por Brasil. Junto a esta actividad misional y antropológica se reemprende en una línea que conectaba con el pasado colonial nuevas traducciones de los clásicos. Quizá la máxima expresión de la continuación de esa herencia sean las traducciones de los latinos que ven la luz gracias a la actividad de un Andrés Bello, de un Melgar aquí, de un Paz Soltani Unanuen, de un Caro en Colombia, y por eso digo que Horacio, Propercio, Lucrecio, Virgilio, etcétera, figuran como traducciones propias del panteón de la traducción de hispanoamericana. Con ellas, estos grandes de la vida cultural de las respectivas naciones se situaban de manera privilegiada en el ámbito de la filología clásica universal, que en aquel entonces vivía sus mejores momentos, con las aportaciones de un Humboldt, de un Newman, de un Coward, de un Menéndez Pelayo, etcétera, etcétera. Gracias a ellas, las universidades hispanas, San Marcos, Caracas, Valparaíso, adquirían un prestigio que se les debía en el Concierto de Naciones, es decir, eso les dio también de nueva identidad. Eran universidades que contaban más allá precisamente gracias a las traducciones que habían hecho. Y también pues que cabe mencionar que aparte de esa continuación de la traductora colonial de los clásicos, pues se abre la veta de la recuperación de las letras modernas, principalmente europeas. Shakespeare, Voltaire, Josand, Scribe, Suyer eran recibidos ampliamente en las prensas de la Nueva América, e igualmente también se recuperaban los estudios de ciencias naturales que habían basado en el siglo XVIII, XIX, se habían basado principalmente en los estudios, en los trabajos de campo que se habían realizado aquí en América. En cuanto a las lenguas utilizadas, hay que decir que la tautografía de Hispanoamérica no mantiene una gran amplitud, pero era normal, tampoco en España. ¿Qué era lo que lenguas de origen? Pues el inglés, el francés, el italiano eran las lenguas que suministraban la mayoría de las obras. El alemán, el ruso o el árabe estaban casi ausentes, y solo las traducciones de Heine realizadas por Palma, desde el francés, o el Laoconte y la Emilia Galotti, traducidos por Nemesio Vargas, pues son las excepciones posiblemente que confirman la regla. Y en el caso concreto de la célebre obra
sesuda obra del chileno-alemán Udo Ruckser,